Buenas tardes a todos. A ver, tal y como ha explicado Jesús, soy la encargada de explicaros los problemas que vais a tener. Bueno, los problemas, pero también las soluciones a esos problemas. En efecto, el objetivo de la jornada de la responsabilidad de los administradores y órganos de dirección, de lo que trata es de que todos vosotros seáis capaces de tener los conocimientos para detectar en cualquier situación de riesgo qué actuación tenéis que realizar para evitar que respondáis con vuestros propios bienes. En efecto, en épocas de crisis, los gobernantes de las sociedades mercantiles asumen un protagonismo importantísimo versus responsabilidad. Tenemos como referente la crisis del 2008-2014, que si bien era muy distinta y por causas muy diferentes a las actuales, sí que ha hecho que los tribunales hayan definido de forma muy clara y de forma contundente cuáles son estas responsabilidades de los órganos de administración de las empresas mercantiles. En efecto, tenemos un impacto económico derivado de COVID, del denominado COVID-19, que ya nos hemos acostumbrado a llamarlo así como algo muy normal y efectivamente esta pandemia está conllevando un impacto económico brutal y muy incierto sobre todo en el ámbito también de las empresas que prestan servicios públicos. Estas empresas, como luego detallaré, os podéis encontrar en situaciones de pérdidas, situaciones de tensiones de tesorerías y en esos momentos pues, vuestras obligaciones van a ser fundamentales para que no incurráis en ningún caso en responsabilidad personal. En efecto, me gustaría empezar por aclarar tres conceptos antes de entrar en la concreta responsabilidad, la que se llama la responsabilidad por deudas sociales, que es la responsabilidad que hoy, con el impacto de COVID, entiendo que es muy importante para vosotros que os situéis en qué actuaciones y qué riesgos podéis tener. Bien, el primer concepto es de qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad personal de los administradores. Pues estamos hablando que los administradores podéis llegar a responder con vuestros propios bienes personales y no con los bienes de la sociedad. Esto que parece fuerte, porque en la mayoría de vuestros casos pues trabajáis para empresas que son o públicas o semipúblicas, a lo mejor los salarios no se corresponden con esta responsabilidad, pues esto que parece así fuerte es inexorablemente así. Tenemos que la Ley de Sociedades de Capitales, que es la que regula las obligaciones y los deberes de todos los miembros de un consejo de administración. La Ley de Sociedades está muy endurecida, sobre todo desde el año 2014. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que los que asumen determinadas responsabilidades en estas empresas sean muy diligentes pensando en los terceros que se relacionan con estas. Es decir, los terceros que se relacionan con nuestras empresas vienen a trabajar y les vamos a deber un dinero y entonces la ley prioriza esta protección al tercero y por tanto regula una serie de obligaciones en los responsables de estas empresas para que siempre esté protegido el tráfico económico. Otro de los conceptos también que quiero que os quede claro es que cuando hablamos de la responsabilidad de los órganos de administración en las sociedades mercantiles, esto es, las que adoptan la figura de sociedad anónima o sociedad limitada, cuando hablamos de estas obligaciones se extienden a todos los responsables que tienen facultades de alta dirección.
No suelo explicar artículos cuando me dirijo a personas que no son juristas, que por el listado que he visto de los que hoy estáis en esta jornada, en mayoría no lo sois. Pero creo que os tendríais que leer el 236.4 de la Ley de Sociedades de Capitales. Ya os ha dicho Jesús que os pasaré los apuntes de esta jornada, con lo cual lo podréis ver en estos apuntes. De todos modos, ¿por qué? Porque tendemos a pensar que solo son los administradores, consejo de administración, los que tienen obligaciones y responsabilidades. Y no, la ley es clara y contundente. Todos los que tengan facultades de alta dirección, se denomine como se denomine su puesto de trabajo. Y en este punto quiero detenerme sobre todo en el ámbito de las empresas públicas, porque en muchas ocasiones hay o funcionarios o bien trabajadores que asumen unas responsabilidades con nombres como jefe de responsabilidad financiera o con otro tipo de nombres, y no importa porque la ley además lo dice así, cualquiera que sea su denominación. Por lo tanto, insisto, es importante que no solo penséis que esto va dirigido a los que son miembros de un consejo de administración o consejeros delegados, sino a todos de forma extensiva. Bueno, la mala noticia también es que no solo es aplicable el régimen de mercantil, sino que además, si sois empresa pública o mixta, se entiende que manejáis fondos públicos y además es aplicable el régimen administrativo en cuanto a la contabilidad, el régimen de manejo de caudales públicos que se llama, y entonces tenéis el doble rasero, que es el rasero del Tribunal de Cuentas. Otro concepto también básico, y aquí acabo con los conceptos básicos, es esto que acabo de explicar, de que puedo llegar a responder con mis bienes si formo parte de un consejo de administración, si soy consejero delegado o si soy director general financiero. Esto que acabo de decir es aplicable cuando yo trabajo en una empresa que presta servicio público. Rotundamente sí. El régimen mercantil y civil de la Ley de Sociedades de Capitales es aplicable a las empresas públicas 100%, mixtas y, por supuesto, las privadas que presten servicios públicos. En la anterior crisis, 2008-2014, hubo muchísima confusión que ha sido rotundamente aclarada por los tribunales. A las empresas públicas, si adoptan la forma jurídica de sociedad anónima o sociedad limitada, señores, les es aplicable 100% el régimen mercantil de las sociedades, como cualquier empresa privada que funcione en el mercado. Cuando me dirijo a personas que me preguntan y están en estas responsabilidades, siempre les digo que deben tener dos máximas. Una, que es que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Y dos, las servidumbres políticas no te van a excusar en los tribunales. Han existido numerosas sentencias, sobre todo derivadas de la crisis anterior, en las que miembros de un consejo de administración que seguían directivas políticas o responsables que se vieron en la tesitura de seguir directivas políticas iban a los tribunales y decían, su señoría, es que yo en realidad venía el regidor, el concejal, y me decía que iban a aportar dinero y yo pensaba que... Y los tribunales dicen, usted asumió un cargo voluntariamente y por lo tanto debe asumir sus consecuencias igual que cualquier persona que esté en esa posición. Bien, explicado los tres conceptos, insisto, responsabilidad personal, que puedo llegar a responder con mis bienes. Dos, extensión a los órganos de alta dirección. Y tres, por supuesto, a todas las empresas que tengan la forma jurídica de sociedad anónima o limitada. Paso ya a exponer la concreta jornada de hoy. En efecto, la jornada presencial será más extensa porque las obligaciones que regula la Ley de Sociedades Capitales podemos decir que son de dos tipos. Unas que son
lo que llamamos genéricas, que es que debéis cumplir lo que dice la ley y los estatutos de forma general, y en estos casos se valorará si hay algún incumplimiento, si ha habido culpa o negligencia, y luego hay la responsabilidad, podemos decir, más objetiva, más dura y a modo de sanción, que es la responsabilidad por deudas sociales. Bien, encontramos, cabe preguntarse si las empresas que prestan servicios públicos van a verse afectadas por el impacto económico de la crisis. La incertidumbre es alta, no sabemos hasta dónde va a llegar y la realidad en estos momentos es que mayoritariamente las administraciones públicas han dicho que van a sostener estas situaciones con el objetivo de sostener la economía y de sostener los puestos de trabajo. Si bien no sabemos hasta dónde va a alcanzar esta situación. La crisis anterior, que es el referente que tenemos en cuanto a responsabilidades en las empresas en crisis, se encontró con una situación en que las arcas municipales y de la administración pública en general estaba mucho menos saneada que ahora. En estos momentos nos hemos encontrado con unas administraciones que de forma general han estado saneadas, pero el impacto está siendo a gran velocidad, brutal y muy profundo. Y por lo tanto, no sabemos hasta qué punto se podrá sostener esta situación. Estos días he estado hablando con interventores de ayuntamientos, les he preguntado qué están haciendo y todos contestan lo mismo. En este momento estamos sosteniendo las contrataciones que tenemos, incluso escuela de música, por ejemplo, ¿no? Estamos sosteniéndolo, pero no sabemos hasta dónde vamos a poder sostener la situación, entre otras cosas porque también se están solicitando muchas ayudas sociales y también, por ejemplo, en el cobro de la recogida de basuras se están haciendo bonificaciones a los locales, a las industrias y, en definitiva, no saben hasta cuándo van a poder sostener esta situación. Por lo tanto, hay que prepararse. También hemos podido hablar con responsables de empresas, por ejemplo, de transporte público, que nos cuentan que se encuentran en situaciones donde los gastos se están disparando porque tienen que limpiar los autobuses, poner los sistemas de protección a sus trabajadores. Los ingresos son muchos menores por el confinamiento y por las reglas de distancia que momentos, y ya hemos podido ver incluso algunos informes jurídicos donde las administraciones se están tirando la pelota de quién tiene que ser responsable de sostener estas situaciones. En concreto, he podido ver un informe jurídico en la Generalidad de Cataluña donde se dice que como las consecuencias vienen derivadas de órdenes del Estado, pues que la financiación derivada de este déficit tiene que asumirlo el Estado. Como podéis imaginar, todo esto, como siempre, va a ser un debate de idas y venidas. También estamos viendo empresas que no saben si tienen que presentar ERTEs o no. Hoy ya ha habido en la Comunidad Valenciana una empresa que ha presentado ERTE, incluso siendo pública, hay debate, hay informes jurídicos en todos los sentidos. En definitiva, lo que os quiero decir es que la crisis está llegando a las empresas que prestan servicios públicos, sean públicas, sean mixtas o sean privadas. Tenemos situaciones de rotación de parkings que no hay, zonas azules. Me remito también, los que pudisteis asistir a la anterior jornada sobre auditorías que realizó el compañero Gabriel López, en donde una y otra vez decía, es que a ver qué hacemos con las pérdidas, cómo las reflejamos, estas dificultades, a ver qué hacemos. Bien, con todo esto, ¿qué os quiero decir? Que las empresas las que vosotros ostentáis cargos o tenéis que asesorar a los cargos que están en vuestras empresas, con total seguridad se van a poder ver afectadas en tensiones graves de tesorería o pérdidas acumuladas. Y en estos momentos es donde
es muy importante tener la información de qué tenéis que hacer por imperativo legal, insisto, por imperativo legal. Y aquí es donde entramos a examinar lo que es la responsabilidad denominada por deudas. Bien, la responsabilidad que se denomina por deudas viene regulada ya en el 2010 y fue endurecida, repito, en el 2014, y lo que nos está diciendo es que los administradores de estas sociedades o los responsables directivos tienen que tomar decisiones cuando se encuentren en dos situaciones. Las situaciones son, una, cuando como consecuencia de pérdidas, la empresa se encuentre con un patrimonio neto que resulte inferior a la mitad del capital de esa sociedad. Este es el baremo que la ley dice cuando una sociedad que se encuentra en esta situación debe sus responsables tomar medidas en el plazo de 2 meses. Insisto, si nos encontramos en una acumulación de pérdidas donde la sociedad vemos que deja su patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, los responsables económicos de esas empresas deben tomar decisiones en el plazo de 2 meses. Esto no es una cosa que hayan dictado los tribunales, sino que es una cosa que regula expresamente el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capitales. En estos momentos, esta situación, como luego explicaré, con las medidas del Gobierno, ha intentado suavizarla, luego explicaré cómo, y por lo tanto, para evitar el riesgo de que se presenten muchas formulaciones de cuentas solicitando la disolución por pérdidas, lo que ha hecho el Gobierno es tomar medidas que luego explicaré en el punto siguiente. Bien, ¿cuál es la otra obligación que tengo si estoy en un órgano de administración o dirijo una empresa, la parte económica, y me encuentro en una situación de pérdidas, de tensiones de tesorería graves? Pues bien, la ley lo que nos dice es que si yo estoy viendo que mi empresa, de forma, aunque tenga un balance saneado, o sea, aunque tenga activos, pero si de forma actual o inminente voy a tener que hacer un sobreseimiento general de pagos, que no voy a poder hacer frente a mis pagos, la ley me dice que yo, como responsable de un consejo de administración o director, tengo que proponer que se tomen soluciones o bien directamente irme al juzgado y presentar concurso de acreedores. Y esto además en el plazo de 2 meses desde que yo he tenido conocimiento o puedo haber tenido conocimiento. La ley en ambos casos, tanto si me encuentro en una situación de causa de disolución, que es la que he dicho anteriormente, encontrarme con un patrimonio neto como consecuencia de las pérdidas que dejen menos de la mitad del capital social, o si no puedo hacer frente a mis pagos de forma general en el próximo mes o en el próximo 2 meses, la ley me dice que tengo sí o sí que actuar, llevar a la Junta una solución o bien presentar directamente el escrito al juzgado diciendo que me encuentro en situación grave de insolvencia y de concurso de acreedores. Estas dos obligaciones, durante mucho tiempo, se ha entendido que las empresas públicas, como estaba el ayuntamiento detrás y ya nos ayudaría, o como estaba la comunidad detrás y ya nos ayudaría, que no debían ser tan taxativas. E insisto que los tribunales han dictado una y otra vez sentencias en las que han hecho responsables de estas situaciones a los miembros de un consejo de administración, sean políticos o no sean políticos, o sean funcionarios o pertenezcan a una empresa en donde sus sueldos no se correspondan con los de la realidad. Entonces, muy claro, si os encontráis en estas situaciones, advertir, proponer soluciones, apostar por la imagen fiel de la empresa, no
intentéis camuflar las pérdidas de ningún modo, porque estas cuestiones que muchas veces, por desgracia, se van a los juzgados al cabo de los años, lo que decimos, que yo siempre digo a mis clientes que a toro pasado, quien explica lo que pasaba en aquellos momentos. Y por lo tanto es muy importante que si vosotros veis esta situación o vuestros responsables la ven, los advirtáis que deben formular expresamente cuál es su opinión y cuál es la obligación que creen que tienen que cumplir. Y en su caso, votar en contra de otra situación contraria. Hay un caso que ha sido muy conocido y que fue referente y ha sido referente en los tribunales de justicia, que es el caso de Spanair. En el caso de Spanair nos encontramos con que todos los del Consejo de Administración eran personas políticas o de las administraciones públicas, se encontraban en una situación de insolvencia y los responsables políticos llegaban a los consejos, a los comités de seguimiento de crisis y les decían: oye, no os preocupéis que vendrá el Ayuntamiento de Barcelona, vendrá la Generalitat de Cataluña y va a poner dinero. Y así fue pasando el tiempo y no llegó ese dinero de ningún modo y presentaron finalmente un concurso de acreedores. Pues bien, los jueces en aquel momento, dijeron de forma taxativa que en la parte que se había agravado la deuda de esa empresa, es decir, desde que debió presentar el concurso de acreedores, repito, a los 2 meses desde que se vio la imposibilidad de hacer frente a los pagos, hasta que finalmente presentaron el concurso de acreedores, pasaron 5 meses y en esos 5 meses se agrandó la deuda, en aquel caso, en muchos millones de euros. Y el Tribunal de Primera Instancia y la Audiencia de Barcelona dijo que no tenían excusa porque pensaran que iban a aportar dinero las administraciones públicas y que tenían que cumplir con esa obligación que os he dicho anteriormente, que es presentar el concurso de acreedores. Bien, estas situaciones también me gusta explicar el por qué la ley pues tiene estos artículos tan severos, ¿no? Porque desde luego 2 meses es poco tiempo y son severos para los que están en estas situaciones y muchos, pues bueno, para salir corriendo, ¿no? La verdad que sí. Pero debemos entender que el objetivo de esta norma, que es en la mayoría de países, ya no solo los europeos, sino en el mundo entero, ¿no? Lo que pretende es que los que contratan con nosotros tengan la seguridad de que van a cobrar, o como mínimo, que hay unas expectativas claras, que haya una sociedad mínimamente viable. Y por lo tanto, si yo me voy a contratar con una empresa que no está en esta situación y yo luego, acreedor, no cobro, pues puedo irme al juzgado y decir: oiga, es que yo contraté con estos señores, con esta empresa pública mixta, con esta empresa privada 100%, y resulta que ya tenían una causa de disolución por pérdidas y no advirtieron de eso sus responsables. O se sabía que no iban a poder hacer frente de forma general a sus pagos y tampoco dijeron nada. Y por lo tanto ese acreedor, que es un tercero afectado por esta situación, puede decir: pues mire, yo quiero que responda la sociedad, pero si la sociedad no tiene bienes para responder, que respondan sus responsables con sus bienes personales. Bien, como os podéis imaginar, esta responsabilidad además viene aún más agravada cuando tenemos deudas con Hacienda, con Seguridad Social o salarios. La ley lo que nos dice es que si mi empresa no ha hecho frente a sus pagos con Hacienda 3 meses seguidos, o a sus pagos con Seguridad Social 3 meses seguidos, o evidentemente sus salarios de sus trabajadores, directamente tiene que presentar concurso de acreedores. Y si no, directamente responde con sus bienes los responsables que no hayan tomado medidas. En definitiva, decir que estas obligaciones, si bien en el ámbito público
son muy ignoradas y parece que no vaya con nosotros, pues van directamente con vosotros, y digo con nosotros. Yo particularmente me encontré, como ha explicado Jesús, como responsable de 3 empresas públicas en el momento de mayor crisis inmobiliaria, la anterior crisis. Me encontré como presidenta de una empresa que se dedicaba a suelo, la típica empresa de urbanismo de cualquier municipio, se dedicaba a vivienda de protección oficial, y me encontré en una situación donde el ayuntamiento en aquellos momentos tampoco tenía posibilidades financieras de aportar dinero a esa sociedad. En aquellos momentos, como abogada, conocía mis obligaciones, además abogada mercantilista, nadie me creía, ni el interventor, ni el secretario del ayuntamiento, ni el secretario de la empresa. Y os tengo que decir que fue un vía crucis hasta que pude demostrar que lo que yo estaba diciendo no era una cosa de que yo venía del mundo, me decían que yo venía del mundo privado y que llegaba al mundo público y que no tenía ni idea. Pues no, pues efectivamente es así. Las responsabilidades son las mismas si tengo la forma jurídica de sociedad anónima a sociedad limitada. Y da igual si presto un servicio público o no, y da igual si está el interventor dentro de la sociedad, y da igual todas estas cuestiones administrativas que no vinculan en el ámbito del derecho mercantil. Bueno, llegados a este punto, con el impacto de la crisis del COVID, el gobierno ha tenido que tomar medidas. ¿Por qué? Porque se encontraban en que muchas empresas iban a presentar concurso de acreedores porque, como consecuencia de la crisis, pues no tenían ingresos y no podían hacer sus pagos. Algunas podían atender mediante más obligaciones financieras, pero la realidad es que la mayoría de responsables de las empresas decían, uy, 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 pues oye, antes de que yo acabe asumiendo mi responsabilidad personal, antes de que yo acabe asumiendo esta responsabilidad, yo presento concurso de acreedores. Porque si me voy al banco y pido más dinero, a ver si me van a decir que encima agrando la deuda cuando no veo cuál es la salida. No veo un plan de viabilidad en esta situación porque es incierta absolutamente. O en vuestro caso, pues el ayuntamiento si va a cumplir o no va a cumplir. Bien, entonces el gobierno ha tenido que dictar, dentro de los muchos decretos que ha dictado estos días, ha dictado el Real Decreto 16/2020 de 28 de abril de 2020, que insisto, si tomáis nota y si no, yo os pasaré luego los apuntes, lo tendréis, en el cual lo que nos está diciendo el gobierno en estos decretos es 2 medidas societarias muy importantes. Una, a efectos de la causa de disolución, no tenemos que tomar en consideración las pérdidas que se produzcan en el ejercicio 2020. Perdón. Nos dice el gobierno, tranquilos, si estáis en pérdidas acumuladas que lleven a la situación que hasta ahora os he dicho que marca la Ley de Sociedades de Capitales, del patrimonio neto en una situación inferior a la mitad del capital social, pues tranquilos, estas pérdidas no se computan, no se toman en consideración en el ejercicio 2020. En el ejercicio 2021 sí. Y entonces, en el momento que se formulen, en principio, las cuentas del ejercicio 2021, tendremos que ver si la actividad ordinaria ha conseguido compensar y solucionar esta situación a efectos de disolución. Por otra, el Gobierno ha tomado otra medida muy discutida en los ámbitos de juristas, como ahora os explicaré, que es que si una sociedad se encuentra en estado de insolvencia, ya os he dicho que eso quiere decir que no puedo hacer frente a mis pagos de forma inminente o actual, en 2 meses, tampoco tengo la obligación de presentar concurso de acreedores ni advertir a nadie hasta diciembre del 2020. Esta medida ha relajado esas obligaciones que os he explicado anteriormente de los responsables de las empresas hasta diciembre del 2020, porque lo que nos dice el gobierno es tranquilos, tranquilos,
que no vais a responder con vuestros bienes porque entendemos que la situación es excepcional y por eso os decimos que hasta diciembre del 2020, aunque no tengáis dinero para pagar vuestras obligaciones de forma general, no vais a asumir ningún tipo de responsabilidad. Bien, por una parte se agradece, pero por otra está siendo muy criticada esta medida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ayuda a las empresas a ver si con el transcurso del tiempo conseguimos liquidez, conseguimos compensar estas pérdidas y la actividad normal lleva a otra situación, la realidad es que los terceros que van a contratar con esas empresas pues no van a tener la seguridad de que estén contratando con empresas que realmente puedan llegar a responder de esas obligaciones. Bueno, dicho todo lo expuesto hasta aquí, que insisto, hoy solo estoy explicando las dos concretas obligaciones de los miembros de un consejo de administración o dirección en caso de crisis. ¿Qué puedo hacer para, si me encuentro en esta situación, no incurrir en responsabilidad personal? Pues mi consejo es que cumplir con vuestros deberes de una forma activa, informaros, si estáis miembros de un consejo de administración y no tenéis toda la información, informaros. Los tribunales dicen que es obligación del que acepta determinado cargo pedir explicaciones a quien la tenga, a los responsables, a los directores financieros. Muchas ocasiones existe como una falsa tendencia a que si pregunto pongo en duda. Pues si preguntáis, no ponéis en duda. Lo que os estáis es salvando vuestra situación en caso de que tomáis medidas que no sean correctas. Porque, repito, si vosotros, los tribunales, no demostráis que os habéis intentado informar y que no habéis apostado por soluciones políticas que oculten la realidad económica de la situación, si vosotros apostáis y dejáis prueba expresa de cuál ha sido vuestra postura, pues no vais a responder, pero si no lo hacéis así, sí. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, señores y señoras, perdón, es solidaria de todos los responsables, de los miembros del Consejo y los directivos. Y por lo tanto, si yo tengo claro que mi sociedad está ocultando las pérdidas o no puede hacer frente a los pagos y de momento no llega el dinero de donde tenga que llegar, yo tengo que dejar expresamente escrita mi opinión. Insisto, esto es muy importante y aunque sé que en situaciones se generan conflictos internos y conflictos con a lo mejor los políticos que os han depositado la confianza en vosotros, porque los políticos en algunas ocasiones, no todas, pero tienden a pues esconder una realidad porque entienden que si no van a perder votos, cosas que a veces pues escapan de la realidad del sentido común. Os repito que en los tribunales esto no sirve y por lo tanto os aconsejo que si veis situaciones claras, apostéis porque den soluciones inmediatas o porque se adopten cualquier medida que evite esas situaciones y si no, pues dejarlo por escrito vuestra oposición y vuestra actitud en definitiva. Bien, controlo el tiempo para que Marta no me coma su tiempo. Pero bueno, me gustaría antes de acabar también hacer referencia a dos cuestiones, aparte de la que he explicado ahora, la responsabilidad por deudas, que las medidas nos salvan hasta diciembre o hasta el ejercicio 2021. Dos cuestiones que también creo que son fundamentales en el momento que estamos viviendo de la desgracia con la pandemia de coronavirus. Una es, la responsabilidad vuestra también es de cumplir la ley. Cuando decimos cumplir la ley, significa también, por supuesto, cumplir la ley de contratación. En estos momentos estamos viendo administraciones que están haciendo contratación directa derivada de las urgencias. Entonces, os tengo que decir, el COVID no es un cheque en blanco, ni lo va a ser ante los tribunales. Por favor, estar muy atentos al cumplimiento de la normativa de la contratación directa, transparencia y publicidad.
Yo siempre explico a las empresas que aconsejo que luz y taquígrafos, luz y taquígrafos. Y si hay situaciones que dentro de unos años, cuando se puedan derivar responsabilidades en los tribunales, que se vea que habéis hecho todo lo que estaba a vuestro alcance en la situación que os encontrabais. Esto es una advertencia importante. Y otra ya también muy importante, que es el tema de las medidas de seguridad en el trabajo. Nos estamos encontrando con una situación excepcional que los responsables de las empresas incluso no han tenido la posibilidad de tener los medios para proteger a sus trabajadores. Pues bien, la ley también dice que los responsables de las empresas tienen que poner a disposición de sus trabajadores todos los medios de protección necesarios. Y si no los puedes poner, tienes que dejar claro cuál es la circunstancia que te lo ha impedido. Insisto, no miremos para otro lado, no pensemos que estas cuestiones no van a pasar, porque ya están pasando. Ya tenemos bueno, afectados que han puesto demandas y querellas penales, como luego se explicará Marta, porque no se están garantizando la seguridad de los trabajadores. Entonces, si os encontráis en esta situación, por favor, dejar prueba escrita de vuestra máxima diligencia en esta actuación. Bien, por mi parte, finalizo mi exposición y bueno, al final he visto que hay alguna pregunta, la contestaré y sobre todo, si vemos que no hubiera tiempo, la escuela os dará mi email para que me podáis preguntar todo cuando queráis y por supuesto mi exposición os la enviaré por escrito para que tengáis, si tenéis cualquier duda, también la podáis leer. Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra escucha. Y paso la palabra a Marta Rufilanchas. Gracias, Monse, gracias por tu intervención. Como decía hace un momento una de las asistentes, clara, concisa y útil. Y sobre todo me quedo con tu mensaje final de luz y taquígrafo y mucha precaución a la hora de hacer las cosas, porque pasará esto, pero volverán otra vez después la época de las responsabilidades. En la segunda parte de la sesión de hoy, pues Marta Rufilancha nos va a dar una visión de la responsabilidad desde el punto de vista penal, en base a todo lo que hemos hablado en la fase anterior. Marta, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Voy a intentar, como ha dicho anteriormente Monse, lo que voy a explicar aquí lo haré en el curso cuando podamos juntarnos y hacerlo presencialmente. Entonces, lo que se va a hacer aquí es únicamente intentar hacer algún resumen muy pasar por encima de lo que es el tema penal y centrarlo en lo que es la situación actual, que es el coronavirus. Voy a empezar con los principios generales de lo que es la responsabilidad penal. Y esto es importante, es decir, a nadie se le puede condenar por algo que no esté establecido en el Código Penal y que esté establecido en el Código Penal en el momento que él ha hecho este acto. Esto para empezar. Segundo, se considera que el derecho penal es la última ratio. ¿Esto qué significa? Que única y exclusivamente en los casos más graves y en los casos donde está penalizado, esa persona será responsable penalmente. Tercer principio básico, el principio de presunción de inocencia, el principio de indubio pro reo, es decir, que es la acusación, que será el Ministerio Fiscal o bien acusación particular, quien tenga que acreditar que esa persona ha hecho ese delito concreto. Y por último, que se tiene que respetar siempre los derechos de defensa en el tema penal. El derecho de defensa, ¿qué significa? Pues que toda persona que está investigado o toda persona que se le está imputando un delito tiene derecho a un abogado, tiene derecho a no declarar si no quiere, a no contestar las preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, pasando a estos principios generales, he considerado hacer un pequeñísimo resumen de lo que es el procedimiento penal. El procedimiento penal se inicia con una primera fase, que es la fase instructora, y esta fase instructora empieza o bien porque una persona ha presentado una denuncia ante la policía o ante el juzgado correspondiente, o bien la estructura pública competente, como sería el Ministerio Fiscal, ha presentado también, ha decidido ir contra esta persona. ¿Cómo se inicia? Se puede iniciar o bien por denuncia o se puede iniciar por querella. Hay algunos delitos, como por ejemplo puede ser el delito de injurias y calumnias,
que exigen que sea una querella. ¿Qué diferencia hay? Pues la denuncia es un escrito mucho más sencillo y en cambio la querella pues es un escrito más motivado y tiene que ir determinado y en contra de una persona en concreto. A partir de que se inicia este procedimiento penal, la persona a la que se le está dirigiendo se convierte en investigado. Anteriormente se decía que era imputado, ahora no gustaba lo de imputado y se ha cambiado por el término de investigado. ¿Pros qué tiene? Si hay alguno dentro de ser investigado, bueno, pues tienes una serie de derechos, que es lo que decía anteriormente, tienes derecho a un abogado, tienes derecho a no declarar si no quieres, etcétera, etcétera. Esto diferencia, por ejemplo, de un testigo. Un testigo no tiene estos derechos y, por lo tanto, tiene que decir la verdad y, si no lo dice, puede incurrir en un delito de falso testimonio. Contra, pues obviamente sentarse en un banquillo, es la pena de banquillo que se le dice. Y más ahora, en la cual, que ya llevábamos retrasado en el sistema judicial, pues imaginaros ahora lo que va a pasar cuando se reanuden todos los plazos y empiecen a celebrarse otra vez los juicios. Por lo tanto, desde que a una persona se le dice que es investigado hasta que finalmente se termine ese procedimiento penal, va a pasar meses y si no años. Durante esta fase instructora se pueden adoptar medidas cautelares, pues desde la detención de esa persona hasta la libertad provisional o bien incluso hasta el embargo pues, de sus bienes para cubrir la futura y posible responsabilidad civil. Después habrá un juicio en el cual el juzgado competente, pues si es un delito más leve, será juzgado de instrucción, si no será juzgado de lo penal, si no será la audiencia, con los delitos cada vez más importantes ahí los tribunales son más la audiencia provincial o, por ejemplo, hay algunos delitos específicos que sería el tribunal del jurado. Se dicta una sentencia, contra esta sentencia hay una serie de recursos y después hay una condena. ¿Qué tipo de condena pueden haber? Pues en relación a las personas físicas, desde la pena de prisión, desde la pena de inhabilitación absoluta o especial durante un tiempo, la suspensión absoluta o especial, de empleo de cargo público, multa, trabajos en beneficio de la comunidad, etcétera, etcétera. Y si es la pena, como después diré, a una persona jurídica, pues será la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades por un plazo, la clausura de sus locales, la pérdida de conseguir subvenciones y ayudas públicas, la intervención judicial, etcétera, etcétera. Y después está ya la responsabilidad civil, en la cual la persona que ha hecho ese delito tendrá que responder por el daño que se le ha causado a la víctima y entonces tendrá que responder con sus bienes. Puede haber una responsabilidad directa, es decir, yo hago un delito y respondo por mí, o una responsabilidad subsidiaria, como por ejemplo, pues si mi hijo de 15 años hace un delito, yo como padre se entiende que no lo he vigilado bien y también tengo que responder. O bien, yo soy un administrador de una empresa, cometo un delito y responderá en su caso, si se dan los requisitos, la empresa. ¿Qué es la responsabilidad penal de las personas físicas? Voy a intentar hacer un resumen de lo que es. Puede ser la responsabilidad de las personas físicas y después también una responsabilidad de las personas jurídicas. ¿De acuerdo? Y puede ser que se den las dos cosas al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Sea responsable una persona y sea responsable también la empresa. Empezamos con la responsabilidad penal de las personas físicas. Está la responsabilidad de la persona, por decirlo de alguna manera, de cualquier sujeto, que pues robe, asesine, haga un delito de violencia doméstica o conduzca bajo los efectos del alcohol, o están aquellos delitos que son cometidos bajo el manto o cobertura de una persona jurídica, que es el que establece el artículo 31. Es decir, que una persona actúe en nombre de esa persona jurídica. ¿De acuerdo? ¿En qué está pensando la ley? ¿A quién se le condenaría por un delito de esas características? Pues, en primer lugar, se exigen dos requisitos. Uno, que sea esa persona administrador de derecho o de hecho, ¿vale? Y segundo, que cometa un delito penalizado en el Código Penal, como he dicho anteriormente. ¿Esto qué significa? Administrador de derecho, es lo que decía Montse. Ya no solamente es el administrador de derecho, es decir, pues el miembro del Consejo de Administración que figure en una escritura determinada o que figure en el registro mercantil. No. Ahora mismo nuestros tribunales lo que dicen es también el administrador de hecho. Es decir, el que está en la sombra, pero es el que está dirigiendo, gestionando, controlando a esa sociedad. ¿De acuerdo? O bien, aquellos casos en los cuales pues, se ha hecho el nombramiento a favor de un administrador, pero se ha hecho de forma irregular y no es correcta. Hay una sentencia de Almería del 2012
que dice, no, o sea, no solamente va a ser el responsable que figure en el registro mercantil, que figure formalmente, sino que dice aquellas personas que tienen atribuido el gobierno de la entidad conforme a su esquema organizativo, es decir, el tema económico, el tema financiero, el tema laboral, el tema de producción, y dice, son aquellos que tienen el control del hecho, son los puestos más elevados y que tienen capacidad de decisión. Entonces, aquí incluye y especifica esta sentencia los miembros del Consejo de Administración, su presidente, el vicepresidente ejecutivo, el consejero delegado, el gerente y los cargos análogos, etcétera, etcétera. Siempre que tengan este dominio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que verdaderamente se ha abierto muchísimo el abanico y no solamente se está diciendo en los de arriba, sino que al mismo tiempo se está diciendo que es responsable de una empresa, pues los cargos incluso que tengan intermedios, pero que tengan capacidad de decisión en relación a un hecho concreto. Y por otro lado, como he dicho anteriormente, se exige que haya un delito que esté contemplado en el Código Penal. ¿Y ese delito cómo puede ser? Puede ser un delito de omisión, de comisión, es decir, yo estoy matando a alguien, un hecho concreto, o delito de omisión, no hago nada. Y ese delito de omisión también, en algunos casos, también es un delito. Y esta persona puede actuar o bien como autor, ¿de acuerdo? Lo he hecho yo, o bien como inductor, o bien cooperador, o bien cómplice, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a las personas físicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que con anterioridad pues habían algunos delitos que la persona jurídica de alguna manera se salía de rositas, por decirlo, ¿no? Y entonces en el año 2010 se modificó el Código Penal, la ley orgánica, y se dijo que las personas jurídicas bajo una serie de requisitos también eran responsables penalmente. En un primer momento, en el 2010, estaba muy confuso el articulado y entonces verdaderamente no habían condenas a personas jurídicas. Y por eso se hizo una modificación en el año 2015 en la cual ya se detalló más y se hizo, como he dicho anteriormente, una responsabilidad de las personas jurídicas más amplia y más concreta y más concisa. ¿Cuáles son las características del artículo 31 bis y de los demás del Código Penal en cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas? Por un lado, y importante, que también son responsables las sociedades mercantiles públicas. ¿De acuerdo? O sea, el hecho de que sea pública no quiere decir que no pueda ser responsable penal. Segundo, se considera que es responsable directa. O sea, es directa, autónoma de la persona jurídica. Como he dicho anteriormente, después ya veremos si el Consejo de Administración o el representante legal, como persona física, será condenado o no por un delito concreto. Pero al mismo tiempo, la sociedad, si se cumplen estos requisitos, también será responsable penal. Lo que se dice es que no es que las personas jurídicas cometan el delito, porque materialmente es imposible, sino que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos por personas físicas en nombre o en cuenta de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está contemplando en primer lugar? A que la sociedad pública, por ejemplo, o la personalidad jurídica será responsable por transferencia indirecta o por representación de esa persona por aquellos delitos cometidos por las personas físicas que tenían un poder de dirección o una autoridad determinada sobre esta, ¿de acuerdo? Es decir, yo, sociedad, nombro al alto ejecutivo a nivel de protección de trabajadores, ¿de acuerdo? Y esta persona lo hace mal, comete un delito, yo como persona jurídica también, si se cumplen los requisitos que después diré, también soy responsable jurídicamente y penalmente. Y después también puede ser que no solamente este delito lo cometa la persona jurídica porque lo está cometiendo el representante de esta persona jurídica, sino que también sea responsable porque no ha ejercido el debido control, ¿de acuerdo?, sobre este alto cargo o sobre otro trabajador. Anteriormente se decía, como ha dicho Montse, que eran administradores de hecho o de derecho. Ahora mismo la jurisprudencia, como he dicho anteriormente, está clara. No solamente son los representantes legales, sino que son aquellos que tienen y están autorizados para tomar decisiones en relación a esa persona jurídica. Y también aquellas personas que ostentan facultades de organización y de control de esa persona jurídica. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando ya del compliance. ¿De acuerdo? ¿Qué delitos puede cometer la persona jurídica? De forma dolosa, es decir, con intención, yo quiero cometerlo, pues un montón.
prácticamente todos los delitos del Código Penal. Estarían estafas, insolvencias punibles, daños informáticos, blanqueo de capitales, delito contra la seguridad social y hacienda pública, urbanización, construcción, edificación autorizables, contra los recursos naturales y medio ambiente, tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Y después, ¿qué delitos se pueden hacer a nivel imprudente? ¿Qué significa a nivel imprudente? Yo no quiero hacer ese delito, si bien no he puesto todos los medios para evitarlo. Por lo tanto, era previsible que sucediera este resultado. Y entonces, las personas jurídicas únicamente pueden cometer estos delitos imprudentes en unos cuantos delitos, como serían las insolvencias punibles, que lo comentaremos, los recursos naturales y contra el medio ambiente, el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo. Y lo que sí que es importante en estos delitos de imprudencia es que la imprudencia tiene que ser grave. La imprudencia leve está fuera del Código Penal. Será responsable civil, como decía Monse, societario, Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera. Únicamente será delito imprudente cuando sea una imprudencia grave. ¿Y qué es lo que tienen en cuenta los jueces para decir si es grave o no es tan grave? Pues esta persona ha actuado como un leal empresario, como un leal comerciante. Cualquiera lo hubiera podido evitar. Entonces, si esa imprudencia es grave, pues sí. Entonces, lo podía haber evitado con cualquier tipo de comportamiento que hubiera hecho con un pequeño plus. Entonces, si esta imprudencia es grave, como he dicho anteriormente, podrá cometer estos delitos la persona jurídica como imprudencia grave, ¿vale? El último requisito que se exige para esta responsabilidad de persona jurídica es que la sociedad tenga un beneficio. Me explico. Si yo soy representante, yo soy el director financiero de una empresa y hago un delito, pero soy yo la propia beneficiaria, o sea, la empresa no se beneficia de nada, yo responderé como persona física. ¿De acuerdo? Pero si hay un beneficio directo o indirecto para esa sociedad, ahí responderá también la persona jurídica. Por ejemplo, en la circular de la Fiscalía se comentaba un tema, ¿no? Imaginaros, el portero de una discoteca que está vendiendo drogas en la puerta. Y la empresa no lo sabe. ¿La empresa tiene algún tipo de beneficio? Directo no, pero a lo mejor sí que indirecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene una mayor afluencia de público porque la gente sabe que allá se le está dando este tipo de droga y por lo tanto hay más público en esa discoteca y consiguientemente la discoteca tiene más beneficios. Por lo tanto, la circular de la Fiscalía consideraba de que aquí podía ser responsable jurídica la discoteca, ¿vale? Porque estaba teniendo un beneficio de alguna manera indirecto en relación al hecho delictivo que estaba efectuando el portero de la discoteca. Como he dicho anteriormente, las personas jurídicas públicas también son responsables penalmente. Lo que pasa que, claro, no se les puede meter en la cárcel a la persona jurídica y entonces las penas que se le conllevan pues sería las previstas en el artículo 33.7, que sería, pues, por ejemplo, una multa, ¿de acuerdo? Y la intervención judicial de ese tipo de empresa, sin perjuicio además de que tenga que responder a nivel de la responsabilidad civil por los daños cometidos. ¿Cuándo podríamos decir que está exenta la persona jurídica en este caso? ¿Cuándo no respondería penalmente? Aquí, entrando en lo que es el compliance penal, que ya hubo una brillante conferencia hace unos meses y no voy a entrar. Lo que pasa es que esta compliance penal tiene que ser clara, precisa, eficaz, que sea por escrito y que se adecue perfecta y absolutamente, ¿vale?, al riesgo de esa empresa. Es decir, el fiscal no va a mirar que sea el típico, venga, otro compliance. No, tiene que ser adecuada y especificada a esa empresa concreta. Y no solamente a esa empresa concreta, sino a las circunstancias concretas del momento. ¿Por qué lo digo? Y esto es muy importante. Ahora mismo tenemos una situación excepcional. Tenemos el COVID. Entonces, el compliance penal de una empresa tiene que adecuarse al riesgo existente en este momento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay muchísimos riesgos. Tenemos el riesgo de la salud de los trabajadores, por ejemplo, pues porque no se contagien. ¿De acuerdo? Tenemos el riesgo de la salud de los clientes, ¿vale? Que entren y que se contagien. Tenemos, por ejemplo, otro
riesgo. La gente ahora está trabajando desde casa. Pues el riesgo a lo mejor de que no entre un hacker en el sistema informático de ese trabajador que está haciendo desde casa y que de alguna manera pueda hacer un daño a la empresa. Tenemos la persona que está trabajando en casa, pues que en un momento determinado pues tenga no solamente el ordenador, sino que a lo mejor pues tenga una serie de medidas que puedan proteger su integridad física y su integridad psicológica. Por lo tanto, es importante, y esto que pienso que es muy importante, que el tema de compliance penal, sobre todo ahora, se adecue a las circunstancias actuales y los riesgos que tenga esa empresa a día de hoy. En este caso, la circular de Fiscalía del año 2016, cuando dice a quién vamos a acusar en una persona jurídica o una persona física, tiene en cuenta, para ver si el compliance está bien hecho o no está bien hecho, varios puntos, y así lo dice la circular. Es decir, a los fiscales se le dan una serie de orientaciones y se le dicen, oye, si se cumplen estos requisitos, podéis imputar este delito a esta persona jurídica o a esta persona física. Y en este caso, la circular de la Fiscalía lo que dice es pues que tiene que haber un compromiso corporativo que realmente disuada de conductas criminales, tiene que ser importante. También valora el comportamiento y la implicación del Consejo de Administración y de los principales ejecutivos respecto a estos planes. Valorará también quién ha incumplido estas normas. No es lo mismo que lo incumpla el alto ejecutivo de prevención de riesgos laborales a que lo incumpla un trabajador. También valorará si se han infringido anteriormente algún tipo de normas administrativas, es decir, valorará los antecedentes de la empresa, valorará si se ha reparado el daño, de acuerdo, que se ha cometido, y también, de alguna manera, y así lo dice, si se han involucrado en la investigación de los hechos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos estos factores es importante tener en cuenta para ver si el compliance penal puede eximir de responsabilidad penal a las empresas jurídicas. A partir de aquí voy a intentar hacer un pequeño resumen de casos que nos podemos encontrar. Primer caso, por ejemplo, se adopta en el Consejo de Administración de un acuerdo delictivo. Pues, por ejemplo, pues dejar de pagar un impuesto, utilizar la fabricación de un alimento, un producto que sabemos que es perjudicial para las personas, o a nivel de medio ambiente, pues saber que vamos a contaminar el medio ambiente y hacer algo al respecto, o sea, no hacer nada al respecto. Entonces, la Junta, el Consejo de Administración vota a favor de hacer este hecho delictivo. Y si yo, que estoy dentro de este Consejo de Administración, voto en contra, ¿ya se me exime de responsabilidad? En este caso hay jurisprudencia muy variada, muy variada, y cada sentencia valora las circunstancias concretas del hecho. Por ejemplo, tenemos una sentencia que es la del famoso aceite de colza, no sé si os acordáis, en la cual en este caso el Tribunal Supremo condenó a todo el Consejo de Administración. ¿De acuerdo? Porque consideró que aunque habían algunos consejeros que habían votado que no, estos consejeros no hicieron nada más. ¿Vale? Y entonces lo que dicen, estos consejeros venían obligados a impedir el resultado derivado del mismo. Por lo tanto, la obligación de defender a los terceros. Y como no lo hicieron, condenaron a todos los del Consejo de Administración. En cambio, hay otras sentencias, por ejemplo, hay una del 11 de marzo del 2010 que no condena a los que votaron que no, porque consideran de que los miembros de la administración estaban en el mismo nivel y por lo tanto no había un rango de superioridad jerárquica. ¿De acuerdo? Pero en esta sentencia, por ejemplo, hay un voto particular en contra que lo que dice es yo no estoy de acuerdo. ¿Y esto qué significa? Significa que ante estas sentencias tan dispares, mi consejo es que la persona con capacidad de dirección en esa empresa que está viendo que se está tomando una decisión que puede ser constitutiva de un delito penal, no solamente tiene que decir yo no voto, o sea, voto en contra de esta orden, sino que tiene que hacer todo lo posible y que conste documentalmente pensar, y esto se dice así, que es decir, las palabras se las lleva el viento, por
lo tanto, todo escrito, de que yo he hecho todo lo posible para evitar ese delito. Pues he votado que no, he impugnado, según lo que establece la ley de sociedades, ese acuerdo, he notificado a los máximos cargos, altos cargos de esa empresa, he presentado la denuncia, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero no quedaros única y exclusivamente en que yo he votado que no, ya no soy responsable. Segundo punto, que también hay sentencias en este sentido, y por ejemplo se da mucho en los delitos de medio ambiente, que son la delegación de funciones. Es decir, oye, yo he nombrado a este directivo para que se encargue, por ejemplo, de proteger el medio ambiente en la empresa, ¿de acuerdo? Y como él se encarga, yo ya no soy responsable jurídicamente. Eso no es cierto. Es decir, yo, por haber nombrado a esa persona, no estoy exento de responsabilidad, porque yo tengo obligación de controlar a esta persona y en corregirle si hace las cosas mal o sustituirle por otra persona si no hace la función que yo le he encomendado de forma correcta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo no hago esto, si yo no le corrijo, yo también puedo ser responsable de este delito. Por ejemplo, hay una sentencia de una empresa dedicada a la gestión y distribución de agua potable que para no contaminar el medio ambiente lo que tenían que hacer era filtrar el agua y hacer un análisis de esa agua antes de sacarla al río, ¿no? Aquí se condenó no solamente al técnico que no había hecho el análisis de esa agua y que había provocado una lesión al medio ambiente, sino que también al responsable de calidad y gestión de medioambiental por no haber controlado a este técnico que no había hecho los análisis correspondientes. Ya para terminar, me voy a referir a la situación actual del coronavirus y, como decía Montse, qué delitos se pueden incurrir actualmente. En primer lugar, decir que están empezando ya a haber querellas, ¿de acuerdo? Hay una querella colectiva de casi 3.000 familias que se ha presentado contra el gobierno por delito de homicidio imprudente. ¿De acuerdo? Y después están empezando a haber denuncias por personas, o sea, por individuales, ¿de acuerdo? En muchísimos casos. Estamos hablando de residencia de ancianos, estamos hablando de tanatorios, estamos hablando de pacientes que a mí me tienen que operar de apendicitis, voy al hospital y resulta que me han contagiado el coronavirus. Estoy hablando de cierres de comercio, los daños que se me han causado, etcétera, etcétera. Aquí lo que se va a plantear, y esto es importante, es un problema de legitimación. Y ya se está viendo quién es el responsable. Por un lado están diciendo el gobierno central, como decía Montse. ¿Por qué? Porque el Real Decreto de Alarma, en el artículo 6, está quitando esa competencia a las autonomías. Pero por otro lado están diciendo de que verdaderamente se le quita o sea, es el gobierno el que decide, pero el que gestiona este servicio pues, en las residencias de ancianos, en los hospitales, es la propia comunidad autónoma. Es decir, que aquí ya va a haber un primer problema de a ver quién es el responsable. Segundo, los jueces tendrán que entrar a valorar las decisiones políticas que se han hecho. ¿Se tendrá que valorar los informes técnicos? Aquí es importante y si lo estáis viendo, se está saliendo en la prensa. Es decir, los informes técnicos no están siendo firmados por nadie. ¿Por qué? El otro día lo que pasó en Madrid. Una técnica dijo que no estaba de acuerdo en que Madrid pasara a la fase 1. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha dimitido porque se quería pasar a la fase 1. ¿De acuerdo? Es decir, ¿se podrá justificar que todo esto es un caso de fuerza mayor? ¿Que no se podía haber hecho nada? Pues aquí ya se está empezando a decir que no. Y os explico, se está empezando a decir que no porque ya se está diciendo que la OMS ya dijo en enero, oye, hay que tomar precauciones. Y a partir de aquí el reglamento de sanidad a nivel europeo dice que cuando se entra en este estado se tienen que tomar por parte del gobierno una serie de medidas. Tenemos, por ejemplo, lo que comentaba Montse anteriormente, el coronavirus es un cheque en blanco. Las empresas podrán decir, oye, el coronavirus yo no tenía medios para dar a los trabajadores, yo no podía
facilitar máscaras. Yo no podía, los hospitales, yo no tenía UCI, yo no tenía... ¿Lo podrán decir? ¿Es un cheque en blanco? Aquí únicamente deciros que hubo un auto del Tribunal Supremo del 25 de marzo del 2020 del Sindicato de Médicos diciendo que se condenara al gobierno para que, se le requiriera al gobierno para que pusiera medios de protección a los médicos, y el de 25 de marzo del 2020 el Tribunal Supremo dijo, bueno, no hay medios, el Estado está haciendo todo lo que puede. Una sala del Tribunal Supremo del Contencioso Administrativo de la sección cuarta, un mes más tarde, el 20 de abril, dijo sí, requirió al gobierno para que se facilitara a los médicos y demás profesionales de los hospitales los medios oportunos. Y se le requirió por 24 horas. Con lo que os quiero decir que este auto ya se está diciendo, no, si tú no tienes medios, que no trabajen. Pero ya se está diciendo, sois responsables. Y este auto es importante. Y no podemos obviar que aquí no solamente tendríamos una responsabilidad por un delito contra los derechos de los trabajadores, por infracción de las medidas preventivas y materiales y organizativas, sino que estos delitos van junto a un delito de homicidio imprudente o de lesiones. Y no sabemos qué secuelas van a tener también las personas que sobrevivan del coronavirus. Es decir, que si yo soy me encargo de la empresa a nivel de riesgos laborales, no solamente seré autora de un delito de riesgo laboral, sino que al mismo tiempo se me podrá imputar un delito de homicidio si un trabajador imprudente, si un trabajador mío ha muerto por contagio del coronavirus. Obviamente, esto estamos en un momento cero. Esto se valorará y lo podremos hablar, depende de cómo vayan evolucionando las sentencias ante las denuncias que se vayan presentando. Por lo tanto, ya para terminar, consejos importantes. Si sois altos directivos, si formáis parte del Consejo de Administración, tomaros tiempo en tomar las decisiones. Son decisiones importantes y, como decía Jesús, con importantísimas repercusiones en un futuro. Por lo tanto, no tienen que ser decisiones tomadas de forma rápida. Adaptar los compliance penal a las circunstancias y al momento actual. Acordaros tema de teletrabajo, ciberseguridad, seguridad de los trabajos, intentar evitar los contagios a los trabajadores, a los clientes. Y lo que es más importante, dejar constancia absolutamente de todo por escrito. Lo tenéis que documentar. Es decir, como decía Montse, dentro de unos años la gente no se acordará. Por lo tanto, que en un momento determinado tengáis documentación que diga yo estaba en contra de esta decisión, he hecho esto, esto, esto y esto. Será la única manera de que en su caso, y si se cumplen los requisitos, podáis ser responsables penalmente. Y ya está. Cualquier duda que tengáis, igual que ha dicho Montse, estoy a vuestra disposición. Gracias. Muy bien, Marta. Muchísimas gracias por tu precisión, por tu intervención y por la solvencia de todos tus argumentos en este rato. Gracias a las dos por el esfuerzo que habéis hecho de condensación en un tema que evidentemente es complicado.